Están ustedes? Bienvenidos a Jueces en Línea, este nuevo programa del canal de televisión del Poder Judicial que busca, como su objetivo es evidente, acercar la justicia a la ciudadanía y con un tema que es más actual que la retención judicial del retiro del 10% de las AFP. Les quiero presentar al primer juez en línea. Se trata de Pedro Maldonado, él es juez de familia, específicamente del cuarto juzgado de familia de Santiago. Magistrado, y le quiero dar las gracias por estar con nosotros en Jueces en Línea. Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder responder o tratar de responder las inquietudes de miles de personas que en estos momentos están con bastantes dudas y expectativas acerca de este proceso. Sin lugar a dudas, y la gracia de las redes sociales que nos permite llegar oportunamente y en directo con las preguntas de la ciudadanía. En primer lugar, quiero consultarle algo más genérico. El espíritu de la ley, ¿se nos puede explicar finalmente esta reforma constitucional cómo hila, cómo vincula el retiro del 10% de los fondos de cotizantes con la deuda de pensión de alimentos, por favor? Sí, bueno, como vimos en la etapa de la discusión parlamentaria, hay una finalidad que es básica y que es central, es que este mecanismo de retiro constituye, por un lado, una forma de procurar una cierta ayuda para las personas que están siendo afectadas económicamente, en particular con esta pandemia, a través del retiro de parte de sus fondos previsionales, en este caso el 10%. Ahora, ¿cómo se conecta esto con los alimentos? Porque naturalmente en materia de alimentos en particular, y especialmente cuando los alimentos son a favor de niños, niñas y adolescentes, el Estado tiene una obligación como garante del pago efectivo. Entonces, la introducción de aquella parte que vincula las deudas existentes en alimentos con la posibilidad de retener parte de este fondo o el fondo en sí mismo, es justamente cumplir con ese mandato que está en la Convención de los Derechos del Niño. Muy bien, tenemos más de 150 personas conectadas en nuestra transmisión online, así que un saludo también para todos ellos. Una pregunta ya inmediatamente que llega a través de Twitter. Em, Voy a parafrasearla para no dar tantos antecedentes que entregue a ella, pero dice, tengo una duda en relación a materias de alimentos cuando yo, la persona que ahora es adulta, era menor de edad. ¿Tengo alguna vía de rescate de estos fondos, por ejemplo? A ver, la ley, si ustedes se fijan, habla de que es posible retener cuando existe deuda de alimentos. Ya eso marca un hito importante porque tiene que existir primero una deuda. Ahora, las deudas de alimentos están sujetas a prescripción. Entonces hay que fijarse si la deuda quizás está y es muy antigua, es muy probable que pueda ser alegada en algún momento la prescripción, lo que podría tal vez entrabar o derechamente imposibilitar una retención en ese sentido. Pero es una cuestión que se va a formular o se formularía ya en la causa misma a través de alguna alegación que tenga que hacer el deudor. Sí, explicar también a la ciudadanía que está conectada con jueces en línea que las respuestas que vamos a dar acá a través del magistrado Maldonado tienen que ver con aspectos genéricos, pero después cada causa, caso a caso, tiene una Claro, respuesta jurisdiccional definida para cada situación, ¿cierto? sí, así es, efectivamente. Una pregunta que usted lo adelantaba en su introducción, pero finalmente, si la persona, el demandado, no solicita el retiro del 10%, no hay nada que hacer. A ver, es una buena pregunta porque se ha planteado mucho en estos días. La ley siempre habla desde la voluntariedad. Dice el retiro es voluntario. Ahora, cuando la persona retira el 10% de los fondos, si ustedes se fijan, sin perjuicio que este monto que él retira es intangible para todos los efectos legales y no está afecto a ningún tipo de retención, salvo en materia de alimentos, uno podría interpretar acertadamente, creo, que cuando la persona no retira este 10%, los fondos siguen estando en el mismo estado que tienen todos los fondos previsionales, es decir, son, en simples palabras, intocables. Por lo tanto, no es posible ir contra esos fondos en esas circunstancias. Ahora, ese es un tema que está ahí en la ley, señalado de esa manera, no hay ningún otro elemento que pueda sugerir una consideración distinta, es básicamente una interpretación que uno puede hacer apegada al texto de esta ley.
Muy bien, una pregunta que nos ha llegado por la red social Facebook. ¿Cuánto es el máximo que se puede retener en el caso de la deuda? ¿Aplica también el 50% que es la lógica de las pensiones normales? Ya. No, no aplica ese tope del 50%, porque el tope del 50% está referido a las remuneraciones, a los sueldos, a las rentas en ese sentido. Y este retiro no es renta, sueldo, remuneración, estipendio, no tiene esa característica. Y por lo tanto, es posible retener por deuda de alimentos el total. ¿Cuándo? Cuando la deuda de alimentos es igual o superior al monto que se pretende retirar. Recordemos que el máximo a retirar en algunos casos es 4.300.000 pesos. Por Así lo es. tanto, si yo debo 10 millones en alimentos y voy a retirar los 4.300.000, me pueden retener el 100% del retiro porque es inferior a lo que yo debo como alimento. Muy bien. Queremos saludar a todas las personas que están conectadas a Jueces en Líneas. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, también a través de Twitter Live y también las personas que están viendo el programa a través de la plataforma del canal de televisión del Poder Judicial y los invitamos a realizar las preguntas. Este programa se va a repetir con distintos magistrados durante toda una semana, por lo tanto las preguntas que no alcancen a ser respondidas hoy, sin duda serán respondidas en los próximos días. Una pregunta que nos llegan también desde Facebook. Las personas que pagan mensualmente, pero que hace algún tiempo no han sido reajustadas sus pensiones, ¿podemos solicitar una liquidación en torno a esta ley? Claro, un reajuste, por ejemplo, genera un cálculo de pensión distinto, mayor. Por lo tanto, si la pensión no ha sido reajustada, recordemos que las pensiones, por ejemplo, imaginemos un acuerdo de alimentos que se pactó en una suma reajustable semestralmente según variación del IPC, ¿Mm? ahí hay una responsabilidad del deudor de hacer también el cálculo del reajuste y pagarlo. Porque si no nos vamos a encontrar con situaciones en que pasan, por ejemplo, mucho tiempo y al recalcular la pensión nos encontramos con montos mayores y por lo tanto una deuda. Y efectivamente ahí hay que liquidar, establecer el monto de los alimentos y la deuda sobre esto y es posible ahí retener habiendo deuda de alimentos. Magistrado, pero ahí queda el criterio de las partes en el sentido de la explicación que a lo mejor él puede considerar que no es una deuda, que es una especie de reacondicionamiento al estándar del IPC. ¿Usted se considera deuda o no el no reajuste A ver, voluntario? mira, viendo viendo la práctica en el Sí, fondo claro. de cómo se desarrolla esto, yo me atrevería a decir que mayoritariamente eso debería ser considerado deuda porque implica un monto de pensión distinto. ¿Y por qué digo que debería ser considerado? Porque el deudor siempre es responsable, porque él sabe que el monto es reajustable y él siempre es responsable de mantener el pago actualizado. Sí, No es recordemos que posible esa es la que obligación claro, finalmente. es obligación del deudor en primer lugar, sin perjuicio de que a lo mejor el acreedor no lo haya solicitado, pero en definitiva al calcular y reliquidar nos va a arrojar un saldo que está impago. Y técnicamente eso es una deuda de alimentos también. Si el demandado tiene más hijos con los cuales vive, ¿ya? Y se encuentra acogido a la ley de protección del empleo, ¿cómo se compensará o cómo se ideará esta devolución finalmente? A ver, cuando el... Una pregunta al- muy práctica sí, que a no, lo está mejor no tiene bien. una respuesta No, no, inmediata, no, pero claro. no. Mira, ocurre esto, cuando a una persona que paga los alimentos, en este caso se tuvo que acoger a la suspensión del empleo o derechamente quedó sin empleo, hay que ¿Mm? tener en cuenta lo siguiente, esa persona lo que debería hacer, si la situación de él cambió a ese nivel, él debería acercarse al tribunal y pedir rebaja de la pensión de alimentos a través de una presentación de una demanda nueva. Pero uno a veces observa en realidad en que el que paga alimentos está sin trabajo y no hace nada tampoco. También. Pero volvemos nuevamente a la responsabilidad. La responsabilidad en primer lugar ahí es del propio deudor, que si está afectado por una situación tan drástica, es él quien debería movilizarse y plantear que es necesario rebajar, por ejemplo, la pensión de alimentos, así como al revés, la parte acreedora cuando ve que al que paga alimentos le ha ido mejor y tiene un trabajo distinto con ingresos más altos, inmediatamente lo que va a hacer es promover una demanda de aumento de alimentos. Entonces ahí vemos que son dos posiciones en las que hay un sentido de responsabilidad común. Magistrado, hay una palabra
top de esta última semana en cuanto a Ya, esta discusión, que es la liquidación, ¿ya? Si nos puede explicar en qué consiste la liquidación técnicamente, cuáles son las etapas que vienen, porque entiendo sí. que, y así lo ha dicho la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloriana Chévez, esto no es algo inmediato, no es que la gente haga la solicitud hoy día y tenga su devolución mañana, tiene un proceso técnico entre medio en donde todas Claro. las partes también tienen que dar a conocer sus antecedentes. Claro, mira, en simples palabras, la liquidación es un proceso de naturaleza contable que lo que busca es actualizar la pensión de alimentos a la base de reajuste que corresponda, que generalmente es variación del IPC. Pero también la mayoría de las pensiones también se establece por ingreso mínimo y por lo tanto cada vez que se reajusta el ingreso mínimo, se reajustan las pensiones. Y la liquidación busca hacer eso, determina cuánto ha pagado el deudor, cuánto se reajustó la pensión y se establece la diferencia. Puede haber un saldo a favor, que rara vez ocurre, pero también mayoritariamente ocurren saldos de deuda, saldo en contra, y por lo tanto ahí hay un monto de deuda de alimentos que se genera. Es un proceso, claro, que se solicita, se efectúa, se pone en conocimiento del deudor, este puede objetar, las objeciones generalmente van a ir orientadas a la existencia, por ejemplo, de errores de cálculo. En algún momento, transcurrido un cierto plazo, 3 días, la liquidación queda a firme y a partir de esa se pueden gestionar peticiones de apremio en general, como arrestos o retención. Es el proceso, claro, es un proceso que tiene su tiempo. Ahora, vinculado esto, a este proceso del 10%, uno podría decir, pero si yo pido la liquidación y entre todas estas etapas que tiene el proceso van a pasar los días y el deudor lo más probable es que ya hoy día mismo pidió el retiro de esos fondos y resulta que cuando tenga la liquidación y obtenga la retención ya no va a haber dinero porque él lo va a haber retirado. Acuérdense que la AFP va a pagar la primera parte en 10 días y la segunda en 30. Sí. Entonces, si ustedes observan, en esa situación lo que corresponde es derechamente precaver el riesgo de que la persona quede impaga de su deuda y hay que ahí decretar una medida cautelar directamente al FB para que mantenga retenidos esos fondos hasta que se clarifique la situación de la deuda y se ordene por el tribunal cuánto se debe pagar al acreedor. Es un mensaje de tranquilidad para las personas que sienten que se les adeuda este dinero, porque una vez hecha la solicitud, finalmente el primer trámite que uno podría entender es que el tribunal va a pedir la cautela de esos fondos. O sea, lo puede pedir directamente, de manera inmediata la parte, pero también el tribunal de oficio, según el artículo 22, perfectamente lo hace de oficio cuando considera que justamente el riesgo de ver que este derecho se vea finalmente sea ilusorio por esta demora natural que tiene el proceso, la dicta para justamente evitar ese escenario complejo. Estamos conversando jueces en línea con el magistrado de familia Pedro Maldonado. Una consulta que llega por Facebook. Respecto a lo administrativo de la retención del 10%, si el demandante, o el demandado, mejor dicho, no tiene conocido domicilio laboral ni tampoco particular, ¿cómo se le notifica? Ya. A ver, aquí hay que separar algunas cosas. Efectivamente nos podemos encontrar con un caso en que el deudor, en este caso, ha transcurrido mucho tiempo, es necesario hacer una notificación porque estamos hablando, por ejemplo, un periodo de más de 6 meses en que no ha habido ningún tipo de movimiento en la causa y hay que resolver y notificar y eso pueda demorar. La medida cautelar, reitero, cubre esa circunstancia, en tanto se desarrolla este proceso. Entonces, si usted me pregunta, ahí se podría dictar una cautelar perfectamente, porque Ya. estamos en la misma situación de eventual peligro en el sentido de que la persona vea finalmente que no obtuvo la posibilidad de pago de la deuda, pese a que podía y tenía todas las posibilidades en el fondo de hacerlo. Se entiende. Muchas gracias, magistrado. Voy a parafrasear las preguntas porque tienen, muchas Sí, veces traen, obviamente, información de particular, privada, por lo tanto, un usuario dice, yo demandé al papá de mis hijos el año 2011, después él pidió una rebaja el 2012, pero nunca depositó y yo no seguí la demanda ni tampoco insistí porque era muy lento, dice ella. La pregunta es, ¿aplica para este caso la retención del 10% para la deuda? a ver, Asumimos que es una causa que ya es una causa claro, iniciada. claro, imaginemos en un ejemplo así,
entiendo que la última pensión quedó fijada en el 2012 cuando se discutió la ¿Mm? rebaja y ahí a lo mejor se determinó cuál era el monto vigente. Si no ha habido mayor movimiento, lo que esa persona tiene que hacer, si quiere pedir la retención, es justamente hacer la petición, la causa se tiene que reactivar, es un caso que claramente va a requerir notificar al deudor si que se está pidiendo una liquidación o una retención. Eh, es perfectamente posible, así hablando en términos muy genéricos, porque cada caso, como tú decías al Obvio. inicio, es diferente, pero en términos genéricos es también perfectamente posible una cautelar mientras se desarrolla este proceso, como decía a propósito de la pregunta anterior. Pero en ese caso sí, se va a tardar quizá un poco más porque tiene que activar nuevamente y ahí pueden ocurrir muchas cosas, desde alegaciones de prescripción, incidencias de otro tipo, imputaciones de pago, pero es una cuestión que ya viene con posterioridad cuando el trámite esté nuevamente activado en el tribunal. Ahora, la cautelar puede ser independiente, claro, independiente, y eso permite resguardar esos fondos hasta que se aclare la situación de los alimentos. Hola, muchas gracias por el programa, dice una usuaria. Una consulta, ¿qué pasa si el padre falleció y qué pasa con la deuda? Yo le agrego una extensión, ¿qué pasa con los codeudores? ¿Qué pasa cuando los abuelos, por ejemplo, están haciendo a Ya, cargo de la pensión de alimentos, algún otro familiar? ¿Qué pasa en esta sí. situación? A ver, voy a tocar primero el caso de los abuelos, que es un caso también que se ha planteado en estos días. Recordemos que los abuelos en nuestros sistemas tienen también una obligación en subsidio del obligado principal, que pensemos el hijo. ¿En qué situación? Cuando el hijo no ha pagado, es decir, ¿Mm? hay un total incumplimiento o hay insuficiencia en la pensión, es decir, lo que el hijo paga es totalmente insuficiente en relación a las reales necesidades. Bueno, los abuelos pueden ser también establecidos, constituidos como sujetos deudores de los alimentos y por lo tanto tienen también ahí una obligación y la ley en este caso no distinguió, siempre habló y habla de deuda de alimentos. No discriminó si son alimentos, por ejemplo, provisorios o definitivos, si son alimentos que se llaman, como se llaman, mayores o menores, es decir, alimentos, por ejemplo, relacionados con alimentarios menores de edad o alimentarios mayores de edad. Tampoco hay diferencia y por lo tanto es aplicable a toda esa situación. ¿Ya? Entonces es perfectamente posible obtener también retención sobre fondos cuando la deuda de alimentos se origina en el caso de abuelos que estaban obligados al pago de la pensión. Ahora, respecto del caso de fallecimiento, bueno, aquí hay que recordar que la obligación de alimentos, estoy pensando en los alimentos devengados, ¿cierto? Que se han acumulado Claro. en deuda. Estamos hablando de que es una obligación civil común y corriente como cualquier otra obligación y por lo tanto es perseguible como cualquier otra obligación y cualquier crédito que tenga un acreedor. Ahora, estas obligaciones, estas deudas de alimentos se pueden perseguir en los patrimonios que corresponden, porque reitero, son obligaciones civiles normales desde ese punto de vista. Nuestro ordenamiento jurídico además tiene un tratamiento respecto de los alimentos forzosos, es decir, aquellos alimentos que se deben por ley porque son baja general también de la herencia y tienen también su regulación en ese sentido. Eh, eso es lo que puedo. Sí, tenemos cerca de 260 conectados a esta hora en el Facebook Live del Poder Judicial, Bueno, así que sin duda es un tema de mucho interés para la ciudadanía. Una consulta, pregunta un usuario o usuaria, si yo hice el trámite, por ejemplo, el domingo, el sábado, antes que estuviera el botón específico de la retención del 10% de las AFP, ¿el tribunal se entiende que se debe a esta ley o tiene que hacerlo de nuevo? a ver, yo voy a dar un dato. A ver. Eh, Antes del día 23 entraba una X cantidad de peticiones de este tipo, que si uno las veía estadísticamente hacia atrás, eran más o menos ingresos constantes, Mm. no había mucha variación. Pero desde el día 23 en adelante, la verdad, el ingreso se multiplicó por 25, lo que ya da un indicio bastante cierto de que esa mayor cantidad de peticiones claramente están influidas por esta ley de retención al 10%. O sea, ese es un dato que uno puede perfectamente obtener
sin ninguna complicación, porque nada explica este aumento explosivo por 25, salvo este hecho notorio, ¿cierto? Y que conocemos porque tenemos una ley que autorizó el retiro de fondos. Ahora, eh, todas esas peticiones que se hicieron entre el 23 y antes que saliera el formulario especial que está en OJB y en trámite fácil sobre retención del 10%, Claro. se están tramitando de acuerdo a las nomenclaturas comunes, como liquidación y retención, apremio, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo es, las tenemos todas individualizadas porque la hemos separado, le estamos tratando de dar un tratamiento especial, entendiendo que están circunscritas en este contexto. Entonces, Ya. si ustedes se fijan en el autocordado, en el protocolo que constituye esta guía, ahí está también señalado esta circunstancia. No es que queden en el aire y no olvidemos, al contrario, estamos tratando de abordarlas para que también tengan una respuesta pronta y no se retarde el proceso. El día lunes ya la situación es automática porque una mejora en el sistema con una resolución que provee el propio sistema y por lo tanto hay un formulario especial y se separan, pero las que ya están ingresadas las estamos abordando entendiendo que se refieren también a este proceso del 10%. Cuando la ciudadanía habla sobre la aplicación o sobre la página, lo que estamos hablando es que la gente puede entrar a tramitefacil.pejut.cl y Eso, desde el día de ayer encuentra solo una botonera que habla sobre el 10%, claro, porque se ha ido obviamente haciendo claro, todos los desarrollos informáticos al sí. respecto y el llamado es que la ciudadanía que tiene el acceso tecnológico puede hacerlo a través de la página web. Recordemos que estamos todavía en emergencia sanitaria, por lo tanto, lo que se está tratando de realizar es no contener toda la ciudadanía dentro de los tribunales de justicia. Eso es Otra importante. consulta, sí, magistrado. Importante reiterar eso, que el trámite es online, hay que cuidarse en estos momentos y evitar aglomeraciones que son innecesarias porque es posible el trámite fácil, la OJB, son canales de comunicación muy simples. Incluso hay muchos tribunales, también trabajamos con correo electrónico, entonces hay solicitudes que pueden llegar incluso por el correo y las vamos también a considerar. Pero están establecidos estos canales formales. Y tratemos de que la ciudadanía Usarlo, pueda usarlos, usarlo. obviamente, obviamente. Estamos conversando con el magistrado del cuarto juzgado de familia de Santiago, Pedro Maldonado. Otra consulta, ¿qué pasa si está definida una deuda de pensión de alimentos y está pactada en cuotas? ¿Se considera como deuda esto o A es ver, algo que ya está sentenciado? claro, lo que pasa es que ahí hay un acuerdo y por lo tanto el deudor no puede ser comprendido como que está incumpliendo. Si Ya. él llegó a un acuerdo, por ejemplo, en mediación o en una conciliación o en una transacción y debía 2 millones y resulta que el acuerdo implica que él se somete a un pago en cuota más la pensión que corresponde, en la medida que él esté cumpliendo, no está en incumplimiento, no está en deuda. Pese a que hay una deuda, pero la deuda está ya gestionada por ellos mismos por su propio acuerdo, y si se está pagando, la verdad, no podría ser considerado para este efecto de la retención. Hola, si hice una demanda hace 10 años, jamás me ha dado la pensión y yo tampoco jamás fui al tribunal. ¿Cómo puedo averiguar si tengo esta causa vigente aún? Bueno, volvemos a los canales de información. eh, Obviamente, algún dato la persona tendrá que tener, ¿cierto? Porque si hace 10 años hay una pensión en algún tribunal, eso está en los sistemas de manera visible. Recordemos que nuestros tribunales de familia están en vigencia desde el 2005, es decir, estamos hablando de bastante tiempo ya y por lo tanto esa información está. La información, por otro lado, que venía de los juzgados de menores, también en su mayoría han sido traspasadas a los juzgados de familia y tienen también un RIT. Por lo tanto, hay que averiguar, claro, y esa persona puede hacer su solicitud. El sistema basta con el RUT del nombre y uno puede perfectamente determinar de qué tribunal es, de qué año, cuál es la causa. Hay canales además informativos de los propios tribunales por medio de páginas web, correos de atención al público en general, donde también pueden hacer consultas. Estamos con nuestra unidad de atención de público también trabajando en forma online, hay plataformas Zoom incluso para hacer consultas, por lo tanto hay varios canales
y basta revisar la página pejut.cl, aparece de inmediato un pequeño cartel con toda aquella información que está centralizada en un solo lugar relativa a los diversos canales de información. Así que es posible consultar para averiguar, en este caso, cómo le podría estar pasando a una usuaria. Así es. Ingresan a www.pejut.cl, como dice el magistrado, y va a aparecer un banner inmediatamente grande que tiene que ver con cómo hacer las consultas de atención de público en esta época de pandemia, en esta época en que los movimientos están absolutamente restringidos en gran parte del país. Sí, ¿Qué pasa, dice otra persona, con una causa en tramitación con un monto provisorio y que existe deuda de ese provisorio? ya. Reitero, la ley habla de deuda de alimentos. No distinguió y por lo tanto pueden ser alimentos provisorios. Hay alimentos provisorios muchas veces regulados y adeudados. ¿Ya? Porque el proceso, el juicio puede durar un tiempo y están ya fijados desde la demanda y por lo tanto si el demandado notificado en su momento y no los pagó o no lo ha pagado, claro, generan también una deuda de alimentos que es bastante habitual ver también deudas liquidadas por alimentos provisorios, no es algo poco común. Ya. Y procede también la retención. Hola, muy buenas tardes. Respecto de los niños que están en diferentes programas del Sename y cuyos directores tienen bajo dominio su pensión, ¿cómo opera esta situación? A ver, sí, la ley ahí establece que el director de la residencia para estos efectos es quien tiene el cuidado personal. Y obviamente si hay una pensión, es él quien también debería administrar esa pensión de alimentos. Y por lo tanto, él es como si fuera la madre a cargo de los hijos que normalmente administra pensión, él también tendría que utilizar el mismo canal, la misma acción y conducta que podría desarrollar una madre a la cual no se ha pagado la pensión de alimento para los hijos. Tampoco hay distinción ni límite en eso. Es justamente parte de lo que el director debería hacer, procurar que se pague efectivamente la pensión de alimentos. En este caso, ¿solo la puede hacer el director o también puede hacerlo la madre o el padre que no es No, es que si demandado? el niño está en residencia es porque los padres han sido privados del Ya, cuidado y por lo tanto, desde que están en una residencia es el director quien asume el cuidado personal. Y la obligación de alimento ¿sí? pasa a ser también administrada por esta persona, como parte Se de la pensión. entiende. Sí, sí. Hola, dice un usuario, tengo dos hijas con un papá deudor de pensión de alimentos que a la vez él tiene otro hijo con otra mujer Ya, que también le debe pensión de alimentos. sí, Entonces, si pedimos la retención, ¿cómo se reparte? ¿Cómo el tribunal va a saber que tiene esta cantidad de hijos diferentes, con diferentes madres y mira, con diferentes deudas? a ver, quiero decir, en primer lugar, la ley que vimos que ha sido publicada es bastante escueta. Hay claramente situaciones que no contempla y nos corresponde a nosotros. Se sugiere como una práctica adecuada, una buena práctica, si ustedes revisan el protocolo, el hecho de que no parece justo, ¿cierto?, que solo porque alguien fue un poco más rápido, ¿cierto? Y pidió primero la retención, pueda eso significar privar del pago de la deuda a otros hijos cuando están en causas distintas o en otros tribunales. Entonces, lo que se sugiere ahí como una buena práctica es que el tribunal debería revisar y considerar esas situaciones, alertar también al otro tribunal para que sepa que en otra causa se está pidiendo esta retención y tratar de hacer esa gestión a modo de coordinación. Pero ahí lo que es vital es que todas las personas, en las causas que sea, si tienen esta inquietud por lo de la retención, hagan el trámite lo más pronto posible. Así es, y por eso están las facilidades Sí. asociadas al sitio web. Si el niño cumplió la mayoría de edad y no está estudiando, pero tiene deuda de cuando era menor de edad, ¿qué pasa con eso? No, la deuda es deuda. La deuda está a su favor, él tiene un crédito, independiente que en algún momento se acabe los alimentos porque, por ejemplo, ya terminó de estudiar o dejó de estudiar, pero habiendo una deuda, que es decir, devengada, eso está en su patrimonio, ese crédito, y él puede cobrar. Consulta la medida precautoria, esta medida de cautelar que ¿Sí? podrían determinar los juzgados de familia. ¿Cuánto es el plazo? ¿Qué pasa si yo lo pido ahora y la persona que adeuda lo pide al mes número 10? Porque A ver, recordemos que tiene un año eh, para poder hacerlo.
Sí, si ustedes se fijan, el hecho de que las personas tengan el plazo de un año para pedir a la AFP el retiro de su fondo, plantea necesariamente la posibilidad de que la cautelar, si uno lo ve desde el punto de vista de lo que busca proteger, tendría que ser una cautelar con un plazo suficiente también para que cubra todo este periodo de un año que podría el deudor tratar de pedir el retiro. Si me pregunta a mí, esa cautelar tendría que necesariamente ir con un plazo suficiente, Ya. perfectamente el plazo de un año, porque el peligro está hoy día, pero también en 3, 4, en 8 meses más. Y por lo tanto la situación sigue siendo la misma y el fundamento para proteger a ese derecho sigue estando siempre vigente. No sería absurdo estar constantemente pidiendo Claro. renovación, renovación, en circunstancias que sabemos que estamos frente a una situación muy excepcional y por lo tanto exige también una actuación judicial acorde a ese contexto. Hemos recibido, le quiero contar, magistrado, y a toda la ciudadanía que está en contacto con nosotros, casi 100 preguntas. Por lo tanto, evidentemente, algunas se Ah, repiten y han tenido ya una respuesta. Las siguientes las vamos a responder en los programas que vienen. ¿Se puede notificar por mail la liquidación de alimentos? No tengo la dirección actualizada del padre. a ver, en materia de cumplimiento, la liquidación hemos establecido que la liquidación tiene un plazo de vigencia. ¿Ya? Hoy día con esto de la pandemia, el hecho de la ley 21.226, que altera también por una cuestión lógica el asunto relativo a los plazos, el ejercicio de ciertos derechos. En general yo creo que viendo más o menos lo que se ha ido definiendo a nivel de tribunales, estamos hablando de liquidaciones que perfectamente están teniendo una vigencia hasta 6 meses. Por lo tanto, hecho una liquidación que todavía esté vigente, considerada vigente, la notificación se va a efectuar por el Estado Diario. Si ha transcurrido mucho más tiempo, vamos a tener que hacer la notificación por cédula, es decir, revisar ahí la forma de notificación de manera de también actualizarla, pero eso va a ocurrir cuando sean liquidaciones mucho más antiguas. Hoy Claro. por hoy, la mayoría de las liquidaciones en general están dentro de plazo que uno puede estimarlas vigente, por lo tanto va a bastar la notificación por el Estado Diario. Una pregunta que se reitera en las consultas que hace la ciudadanía tiene que ver con qué pasa si los padres están, lo generalizo obviamente, qué pasa si los padres están fuera del país y hacen este trámite igual. Pero a ver, estoy pensando que Sí, el deudor puede estar fuera del país, pero su exactamente. fondo, pero su fondo los tiene obviamente en Chile, en nuestra FP, No, está claro. bien, sí, pero por ejemplo, ¿cómo se le notifica? ¿Cómo se le hace parte de la causa en el caso de Ah, la liquidación? bueno, ahí podríamos tener la dificultad de si estamos frente a una situación que ha transcurrido mucho tiempo y sea necesario hacer gestiones de notificación. Ya eso plantea un problema, ¿cierto? Porque notificar por cédula él no está acá. Claro, De lo contrario, la notificación va a ser por el Estado Diario. Eso es un caso muy, muy, muy excepcional, afortunadamente. ya, Es decir, si uno ve estadísticamente la posibilidad de notificar por medio de exhortos internacionales es muy mínima a nivel estadístico. Por lo tanto, eso ya nos lleva al hecho de que serían casos muy, muy raros. Pero claro, ahí se dificulta mucho más y se pone mucho más lento y más largo el proceso de tratar de obtener esta retención. Pero hay forma de hacerlo justamente atendiendo a esas situaciones. la madre de un alimentario falleció, dice la pregunta, y el alimentario ya es mayor de edad y no está estudiando, no está estudiando. ¿Se puede hacer algo con esa deuda? ¿Quién es el encargado de hacer ese trámite? A ver, hay que recordar algo que no siempre se toma en cuenta. Las pensiones de alimentos están establecidas a favor del beneficiario. Si es un hijo, es el hijo. Es decir, es el hijo, por ejemplo, el titular de los alimentos. Otra cosa es que si es menor de edad todavía sea la madre, por ejemplo, o el padre quien lo administra, pero el titular del derecho siempre es el hijo. Por lo tanto, si él dejó de estudiar, y vuelvo a una de las preguntas previas, él tiene el derecho a cobrar la deuda que se haya acumulado porque finalmente él es el titular del crédito. ¿Ya? A Claro. lo- ya cuando cumple 18 años de edad es un adulto y por lo tanto él puede administrar autónomamente su propia pensión de alimentos, independientemente que siga viviendo, por ejemplo, con la mamá. Y él podría perfectamente cobrar. Muy bien.
Estamos conversando con Pedro Maldonado, juez de familia, juez específicamente del cuarto juzgado de familia de Santiago. Una pregunta que la persona dice que es muy importante porque para entender los criterios de los tribunales. Lo voy a leer textual. ¿Cómo se resolvería un tribunal ante una presentación de acción oblicua o subrogatoria respecto de un padre que no quiere retirar sus fondos y tiene deuda de alimento? El Tribunal de Familia puede resolver dicha solicitud para que el acreedor quede autorizado a aceptar subrogándose en el derecho de ser acreedor y aceptar a su nombre, dice. Me temía esta pregunta. No, una broma. Entonces, vale A la ver, pena leerla. nuevamente, la ley aquí deja muchas cosas en el aire. ¿Ya? Dije por ahí en alguna parte que eso obviamente obliga a los tribunales a considerar los casos en particular y las situaciones que se puedan plantear. Usted me pregunta de la acción oblicua. Claro, uno va al texto y uno podría a lo mejor interpretar en un sentido A, que no es posible por diversas razones, argumentos, en estos días he escuchado mucho, pero también hay que reconocer que el derecho tiene esta cosa que es muy interesante y la particularidad que es que prácticamente todo se puede prestar y se presta para muchas interpretaciones. Y podría haber argumentos también válidos en el sentido de apoyar una acción oblicua. Ahora, no comprometería una respuesta porque Ya. eventualmente me podría, ¿cierto?, estar pronunciando anticipadamente sobre cuestiones que a lo mejor todavía no se han planteado y no me gustaría hacerlo. Pero yo creo que en esta, como en muchas o casi todas las demás cuestiones que se ventilan jurídicamente, siempre es posible avanzar hacia interpretaciones diferentes o más de una interpretación. Ahora, Claro. que eso se pueda presentar es posible. Si se ha presentado todavía no lo sé, creo que no, pero es posible y eso tendrá que analizarse jurídicamente en el caso concreto. Una pregunta. Agradecemos a todas las personas que han consultado durante esta jornada. Valoramos la participación de todos ellos. Una pregunta. Si yo tengo una deuda, efectivamente, yo quiero retirar el 10%, dice, ¿puede haber una conciliación en cuanto a ese monto? Por ejemplo, Sí, para no tener que yo devolver todo ese 10%. sí, mira, esa pregunta me gusta mucho porque el otro día estaba viendo un rato en la mañana un matinal que mostraban un montón de personas en fila en nuestros tribunales aquí Sí. en General Maquena. Y dentro de la fila, si bien la mayoría eran mujeres, ¿cierto? Madres que iban por este tema, por las pensiones de sus hijos, habían algunos padres, hombres, que estaban ahí tratando de averiguar que si era posible ofrecer alguna forma de pago o Ujú. tratar de llegar a algún acuerdo. Y es perfectamente posible. De hecho, ya en un tribunal se han aprobado algunos acuerdos a petición del propio deudor que ha propuesto y ha dicho, mire, yo quiero sacar mi fondo, pero puedo proponer que la mitad del fondo se destina a la deuda, pero yo también necesito la otra mitad. Recordemos que el retiro de estos fondos obedece a una cuestión de poder paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Entonces, se han generado acuerdos en ese sentido y es muy útil porque en lo que vamos a hacer también, muchos tribunales que lo tenemos pensado como parte de nuestra gestión, es promover también la conciliación y la Ujú. mediación en aquellos casos en que vemos que hay deuda, que es una deuda que pueda ser un poco alta, y a lo mejor es posible que deudor y acreedor lleguen a un acuerdo de pago y el deudor pueda retirar su parte de los fondos y la otra parte para la parte acreedora. Es perfectamente posible eso y tratamos de estimularlo también porque la idea es que las personas no se vean insatisfechas por el solo hecho de que el deudor, sabiendo que la deuda de alimentos está ahí, finalmente se desincentive esta posibilidad de retirar los fondos previsionales. Claramente. Una pregunta que también se reitera. Dice, cuando uno solicita en la AFP el retiro del 10%, hay un ítem, un aspecto, si yo me declaro no deudor de pensión de alimentos. ¿Qué validez tiene esa declaración para el trámite global? Me refiero en el sentido de que haya un deudor que dice que no tiene deuda de pensión. O sea, el- a ver, lo que yo entiendo es que es el propio deudor el que ingresa a trámite fácil. ¿Eso? No, preguntan cuando solicitan el retiro en la AFP, que Ah, en el formulario de ellos hay un perfecto. aspecto que él dice si se Ya, declara o no deudor, pero obviamente no tiene cómo claro. verificarse A judicialmente en ver, ese momento. la verdad esa es una declaración que tendrá que la FP contrastar
con la información que le puede llegar del tribunal a través de una cautelar. Es decir, estas cautelares van a ir directo a la FP y por lo tanto la FP también va a tener un sistema informático en que va a recopilar todas las cautelares ordenadas por el tribunal y las va a contrastar con los afiliados que han hecho la solicitud de retiro. Y por lo tanto, ahí no va a pagar hasta que el tribunal dé la orden respecto. Más allá Vamos de a que ir, haya declarado que no tenía deuda. claro, Es sí, un dato nomás, absolutamente. finalmente. Absolutamente. Una usuaria o usuario dice, si hizo un trámite pero no le llegó el correo electrónico de vuelta sobre el registro, ¿cómo averigua? Me imagino que la atención de público virtual del mismo tribunal o por teléfono. Sí, sí, eso se puede consultar. Los tribunales también revisamos cuando despachamos notificaciones por correo. Diariamente se revisan las notificaciones fallidas o que a veces el sistema rebota, pero también las personas pueden consultar y nuevamente por los canales que ya están establecidos. Hoy día son virtuales, hay Zoom, correo, teléfono y una consulta muy rápida de responder. Así es. Vamos a ir ya realizando las últimas preguntas. Les pido la disculpa a los usuarios que han copado las redes sociales del Poder Judicial con sus consultas. Sabemos la necesidad y por eso este programa se va a repetir durante toda la semana, incluso el sábado y el domingo, con distintos jueces del país para ir respondiendo las solicitudes de los usuarios. En el caso positivo, en el caso de que a la persona sí le llegó los registros del trámite, dice, hice la liquidación de alimentos y la retención del 10% y me llegaron mis documentos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué espero? A ver, la cautelar, reitero que permite cubrir el tiempo que pueda durar el proceso de liquidar la deuda, ¿ya? Así que suponiendo que la cautelar ya está despachada, por lo tanto los fondos van a estar a resguardo, viene el proceso interno de determinar mediante la liquidación cuál es el monto exacto de la deuda, ver si el deudor tiene algo que decir sobre la liquidación, ¿ya? Podría incluso pagar, podría decir, yo he hecho pago y aquí están los comprobantes, por alguna razón no estaban considerados. Bueno, cuando se determine finalmente se debe tanto y la liquidación está firme, ahí el tribunal lo que hace es directamente ordenar a la AFP que de lo que corresponda a retirar se pague a la persona beneficiaria tal monto por deuda. Muy bien, y vamos a leer la última pregunta, que también es una pregunta que se ha repetido, por lo tanto va a satisfacer la necesidad de varios telespectadores que nos siguen a través de las redes sociales del Poder Judicial. Cuando se concrete el pago, ¿cómo finalmente se va a realizar? ¿Se va a depositar en la cuenta que el tribunal tiene asignada? ¿Lo paga la FP? ¿Se paga con vale vista? Si hay hasta altura de la vida información concreta sobre eso, A ver, magistrado. algo así como tan concreto no, pero lo que sí nosotros evitamos que todos los pagos se hagan en las cuentas corrientes del tribunal, ¿ya? Porque para eso las pensiones de alimentos siempre van asociadas con libreta de ahorro a la vista. Ahora, Claro. el tribunal cuando le ordena a la FP, páguele a la señora X tal monto por deuda de alimentos, vamos a indicar, si es que ella tiene una cuenta de ahorro a la vista en el Banco Estado, le vamos a indicar a la FP, esta es la cuenta, haga el pago en esta cuenta. ¿Entiendes? Ahora, si la persona no tiene ninguna cuenta, bueno, ahí hay que buscar el mecanismo y ahí no quedaría otra que la cuenta corriente nuestra, pero en general todas las pensiones están asociadas con una cuenta de cuenta vista, así que el pago podría ser por la FP directo a esa cuenta vista. Magistrado, queremos darle las gracias por haber participado en Jueces en Línea. Tuvimos cientos de conectados y ojalá hayamos podido responder las consultas de la mayoría de las personas, pero le insisto que estos programas se van a repetir durante la próxima semana. Mañana ya a las 10 de la mañana está agendada una nueva programación para que seguir respondiendo a las consultas de la ciudadanía. Magistrado, le doy las gracias por, Agra- por haber estado acá. Agradezco la invitación y espero haber podido dar respuesta clara a las diversas consultas. Y qué bueno que esto va a seguir porque hay muchas todavía preguntas en las personas. Así que gracias de nuevo y saludos a todos los que se han podido conectar. Me despido por mi parte. Les quiero contar que tuvimos más de 120 preguntas, tuvimos más de 300 personas conectadas durante todo el programa y los invitamos a la nueva programación de Jueces en Línea. Y nos reunimos mañana en esta misma plataforma, en Facebook del Poder Judicial, Twitter del Poder Judicial y también el canal de televisión del Poder Judicial, cuya página es poderjudicialtv.cl. Nos reencontramos por mi parte mañana a las 10 de la mañana en un nuevo capítulo de Jueces en Línea. Hasta pronto, muchas gracias.